nos quiere motivados, felices, con un gran crecimiento personal. Hoy tenemos una persona muy especial para la comunidad. Todos los que no la conozcan, Sandy de la Mora es maestra en crecimiento del potencial humano. ¿Lo dije bien, Sandy? Desarrollo del potencial humano, gracias. Desarrollo del potencial humano. Una disculpa. Realmente, pues, Sandy, queremos agradecerte mucho el que estés con nosotros y pues que nos ayudes a cambiar nuestra mentalidad por algo un poquito más positivo y saber que es posible cumplir nuestros sueños, cumplir nuestras metas. Muchas gracias y te dejo la plataforma. Encantada de la vida de estar aquí. Hola, muchísimo gusto y gracias por unirse. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que me parece altamente relevante en un entorno como el que vivimos hoy en día. El mundo cambia constantemente, pero digamos que de la pandemia para acá se ha vuelto un mundo muchísimo más cambiante, muchísimo más inestable, muchísimo más incierto, donde tenemos que estar listas para cualquier cosa y preparados para abrazar el cambio. Entonces, hoy vamos a estar platicando, déjenme compartir mi pantalla, vamos a estar platicando sobre la paradoja del cambio. No me está dejando compartir, Steph, me dice que no puedo. Este, sobre la paradoja del cambio. Avísame cuando pueda. Que creo que si estás compartiendo la pantalla, no me deja compartir a mí la de bienvenidos. Listo. Ahí estamos. Perfecto. Listo, gracias. Vamos a estar platicando sobre la paradoja del cambio. ¿Qué pasa con, por qué una paradoja? Porque normalmente el cambio es algo que no queremos, la generalidad de la humanidad no nos gusta el cambio y ahorita vamos a platicar un poquito por qué, pero sin embargo es algo que necesitamos y requerimos para poder crecer. Entonces vamos a estar platicando un poquito de esto, de por qué nos resistimos al cambio, por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar y por qué es importantísimo que lo hagamos y que pongamos el esfuerzo. Entonces vamos a revisar. Lo primero que yo quisiera es que me hicieran el favor de poner en el chat un yo, con honestidad, díganme, ¿quiénes de ustedes en los últimos 24 meses, en los últimos 2 años, ha tenido algún cambio, el que sea, en alguna de estas áreas de su vida? Pónganme, por favor, ahí en el chat un yo. Yo sí he tenido cambios. Díganme, ¿quién de ustedes, ponga un yo, si han tenido cambios en alguna de estas áreas, familia, economía, en la forma como pueden tener tiempo libre y manejar sus amistades, en su salud, en la forma en que trabajan, en su relación de pareja o en todos los anteriores? ¿Quién no? Sería la pregunta, ¿cierto? Y la siguiente pregunta es, muchas gracias a las que contestaron, Areli, Elizabeth, gracias a todas. La siguiente pregunta es, ok, del 1 al 10, ¿qué tan estresada o abrumada te has sentido con estos cambios en tu vida? Siendo 1, nada estresada, 0, a mí, mira, el cambio me fluye como mantequilla, o muy estresada siendo el 10. Entonces, díganme en el chat, 8 por ahí dice Graciela, Ruth, 5, ¿quién más? 10, mucho estrés estos cambios han generado. Gracias. Conchita, 5, Petra, 8, perfecto. 9 por ahí. Bueno, entonces vamos viendo que sí, 8 por ahí, Elizabeth, gracias. Que sí nos va causando un poco de estrés y de abrumación, no sé si es una palabra que existe en la Real Academia de la Lengua, pero nos abruma el cambio. Porque, y además yo les apuesto que muchas de ustedes han tenido cambios en más de una de estas áreas. O sea, no es un cambio a la vez. El cambio no espera, el cambio no respeta turnos, el cambio de repente nos cae y a veces nos cae de golpe y porrazo en muchas áreas de la vida. A veces son cambios masivos y eso genera muchísimo estrés. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con el cambio? El cambio es una cosa natural en la vida y la definición de cambio, digamos, es la transición, ¿no? El proceso que hay entre un estado inicial a uno nuevo y diferente. Esa sería la definición básica del cambio, ni bueno ni mal. El cambio es la transición que se da
entre un estado original y un nuevo estado. Del ser, del hacer, de lo que sea. Y, por ejemplo, tenemos cambios cíclicos que se dan en ciclos repetitivos, como los cambios de estaciones, o tenemos cambios transformacionales enormes que se dan en un momento de un estado a otro, como la oruga que se convierte en mariposa, y que el cambio, el proceso de cambio es la crisálida, que además yo no sé si ustedes sabían, pero cuando la oruga se mete al capullo, el proceso para convertirse en mariposa es que el gusano, la oruga, se hace una mengambrea ahí amorfa y pegajosa y se hace un gel y de ahí nace la mariposa. Entonces es un proceso de cambio bastante radical. Y tenemos el cambio que sufrimos a lo largo de nuestra vida yendo de la niñez a la vejez, por ejemplo, que es una transformación natural de un proceso de vida. Pero hay muchos cambios y el tema es, el cambio es un proceso natural y constante. Así es la vida. Así es el universo está en constante movimiento. Entonces, como diría Johnny Laboriel, ¿no? La vida es una tómbola, tómbola, y es una rueda de la fortuna, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero más que rueda de la fortuna es como esta montaña rusa llena de subidas, bajadas, loops, vueltas en 360 grados y curvas inesperadas, que así es. El viaje de la vida es eso, es un viaje emocionante lleno de cambios. El tema es que, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Y por qué asumir esto nos cuesta tanto trabajo a veces? El cerebro humano tiene la función primaria, y bueno, es el cerebro que compartimos con todos los animales, que digamos es el cerebro, la parte del cerebro más primitiva, la que primero se originó y que todos los seres vivos, todos los animales que tienen cerebro lo comparten, que es este cerebro que se llama reptiliano, de alguna manera, porque lo compartimos incluso con los reptiles. Esa parte del cerebro, que es la parte primigenia, básica, más prehistórica, tiene la función primaria de ahorrar energía para mantenernos con vida. ¿Ok? El cerebro está diseñado para mantenernos con vida, no está diseñado para hacernos felices. Ese no fue su diseño original. Entonces, entender esto nos va a ayudar a comprender y a ser mucho más compasivas con nosotras mismas, de por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que fuimos evolucionando y algunos animales evolucionaron desarrollando garras, ¿no? Para poder desgarrar el alimento o colmillos para poder comer carne cruda y otros animales desarrollaron colas más largas para poder colgarse en las ramas de los árboles y otros animales desarrollaron un pelaje abundante para poder vivir en situaciones de frío. ¿Y qué pasó con el Homo sapiens o con el ser humano? El ser humano no desarrolló más pelaje, no desarrolló colmillos, no desarrolló cola, lo que desarrolló fue su cerebro. ¿Para qué? Para tratar de prever y controlar su entorno. O sea, es como, hace frío, no tengo pelaje, pero entonces voy a desarrollar la capacidad de crear ropa y abrigos. No tengo colmillos y no tengo garras para desgarrar la carne cruda, pero entonces voy a desarrollar la capacidad y la habilidad de dominar el fuego y darme cuenta que puedo cocinar la carne y así me la puedo comer más rápido, o más fácil más bien, y digerirla más fácil. Entonces, lo que sucedió evolutivamente es que el cerebro humano evolucionó para desarrollar esta parte que le llaman el córtex prefrontal, que es la parte más nueva o más moderna, la tecnología más moderna en la evolución del ser humano, que es la capacidad de razonar, de analizar, de imaginar, de inventar, de innovar. Esa es la parte más nueva. Pero esa parte está supeditada a la parte primitiva. La parte primitiva es la primera que recibe los estímulos del exterior y que reacciona emocionalmente. Y hasta que esa parte está regulada, es que nuestro córtex prefrontal, que yo le digo que es nuestro sabio interno, es cuando puede entrar a hacer sus funciones. Pero cuando estamos en un modo de supervivencia, cuando estamos con mucho estrés, cuando estamos con un peligro inminente, o sea, pensando en la prehistoria, en un peligro inminente, lo que hace el chango loco, que yo digo que tenemos este chango loco en la cabeza, en la parte primitiva de la cabeza, en la parte reptiliana y emocional, digamos, lo que hace es que apaga el switch de la parte racional, porque en ese momento es, no pienses, corre, no, no sueñes,
golpea y defiéndete. No inventes, huye, ¿no? Entonces bloquea la parte del lóbulo prefrontal para que toda nuestra sangre, nuestra energía, todo nuestro disposición de oxígeno, etcétera, vaya a los miembros del cuerpo para poder defendernos o poder salir corriendo. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro para que después lo maticemos y lo llevemos a por qué nos cuesta tanto trabajo la maldita dieta, ¿ok? Entonces, les decía del chango loco, cada vez que algo mueve nuestros planes, ¿no? Que eso va a implicar un gasto extra de energía y nos va a enfrentar a una situación nueva y novedosa que no teníamos en nuestro radar, el cerebro, el chango loco del cerebro lo interpreta como un peligro y entonces se pone muy malito de sus emociones. Y así me imagino yo que se pone mi chango loco cada vez que la realidad choca con mis planes, así se pone mi chango loco, ¿no? Y entonces el chango dice, no, espérame tantito, no, cómo que vas a hacer algo distinto y nuevo? Eso puede ser muy peligroso y entonces vienen estas resistencias al cambio y estas caricaturas me encantan porque son como cuando empezamos a desarrollar esta capacidad de inventar y de crear y nos sigue pasando hasta la fecha y nos plantean una nueva tecnología, una nueva idea, una nueva forma de hacer las cosas, tendemos a decir, no, gracias, estoy muy ocupada con las cosas como las vengo haciendo, ¿no? Y te dicen, pero es que esto te va a ayudar a hacerlas más fácil y mejor, no, 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 así estoy bien, esto ya lo domino, ya lo sé hacer, no me le muevan, si no está roto, ¿para qué lo compones, no? Ese es un refrán popular que tiene que ver con la resistencia al cambio. Y estas protestas, ¿no? De no queremos la rueda, no queremos esta nueva tecnología porque va a sustituir la forma de hacer que tenemos de hacer las cosas. Y pues sí, pero puede ser mejor. Pero el chango dice, no, yo así como hago las cosas hoy, ya las domino. ¿Qué pasa? Cuando tú generas un hábito, aunque a lo mejor no sea el más eficaz, pero tú generas un hábito de cierto tipo de alimentos, de cierto proceso que tú haces en tu trabajo, de cierta, incluso hablamos de hábitos emocionales, ¿ok? Cuando tú ya tienes un hábito, lo que es un hábito, imagínense que el cerebro tiene muchas carreteras adentro, ¿no? Ven las circunvoluciones del cerebro que se ve así como arrugadito. Imagínense, no es así, pero imagínense que cada una de esas rayitas es una supercarretera. Y entonces, esa supercarretera es un hábito, es una red de neuronas que se conectan unas a otras cuando aprendemos algo nuevo. Y esa red de neuronas, cada vez que repetimos el mismo patrón de conducta, esa red de neuronas se hace más fuerte y más sólida. Y la energía y los impulsos digamos, toda la información pasa mucho más rápido y mucho más fácil porque digamos que es una carretera, una autopista, superautopista mega pavimentada, ¿no? Con pavimento hidráulico maravilloso. Cuando queremos empezar un nuevo hábito, implica que dejemos de usar esa supercarretera por la cual ya pasa muy fácil la información y se acuerdan que les dije que el cerebro quiere ahorrar energía, entonces prefiere las supercarreteras. Y va a implicar que entonces creemos, así a punta de machete, una nueva ruta. Y esa nueva ruta va a tomar tiempo, va a tomar energía, va a tomar repetición para que se empiece a pavimentar y se empiece a hacer la nueva ruta que yo eventualmente, por default, empiece a tomar. Entonces, ¿sí se dan cuenta del nivel de energía que eso requiere para el cerebro? ¿Y por qué el chango loco dice, no, porque si perdemos energía nos podemos morir y entonces no quiere? Entonces, bueno, eso es un poco de la explicación. ¿Y qué pasa? El cerebro, el chango loco, como se dio cuenta que tenemos este córtex prefrontal, este sabio súper inteligente, dice, híjole, ¿cómo le hago para competir con este sabio? Porque el sabio se pone a volarse con sus ideas, pero no sabe que mi función es mantenerlo con vida. Entonces, mi función es más importante. ¿Qué tengo que hacer para convencer al sabio de que no haga lo que yo no quiero que haga? Y entonces el chango loco genera una serie de mecanismos cada vez que detecta potencial peligro, es más, el peligro puede ser la nueva compañera de trabajo de tu esposo y tú la detectas como un peligro, ¿no? Y entonces el chango loco enciende todas las alertas y te pone en estrés máximo y en alerta máxima por un peligro que tú percibes como un potencial peligro. Pero el chango no distingue entre
fantasía y realidad. El chango simplemente prende las alarmas. Entonces, como el cambio le parece amenazante, lo que genera es un SWAT, así le digo yo, un SWAT de saboteadores mentales. Hagan de cuenta que tiene un equipo como estos militares de Navy SEALs súper mega entrenados para hacer trabajo encubierto, de todos los saboteadores mentales que nos puede lanzar para que a nivel racional justifiquemos el no cambiar. Imagínense qué complejo. Entonces, ¿cuáles son estos saboteadores mentales? Uno es el juez, este juez implacable, y me dirán si no, alce la mano o diga yo en el chat, por favor, ¿quién tiene esta voz que nos juzga a nosotras mismas, que nos juzga, nos critica, o sea, la clásica de, ay, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? ¡Qué bárbara! No, es que, o que te ves en el espejo y dices, no manches, qué ojeras, qué gorda estoy, ¿Quién tiene a esa voz? Yo a la mía le digo Voldemora, por el Voldemort de Harry Potter. Malo, malísimo. Bueno, la mía le digo Voldemora porque soy Sandy Mora. Entonces, mi Voldemora es el juez más estricto, implacable, violento, agresivo que se puedan imaginar. Me digo a mí cosas que no me atrevería a decirle ni a mi peor enemigo. No sé si a ustedes les pasa. Beatriz, por ahí tienes la mano alzada. ¿Tienes algo que agregar? Adelante. ¿O alzaste la mano nomás para decir que tú tienes ese juez? Supongo que es para decir, yo también tengo este juez. Bueno, este es uno de los saboteadores, ¿ok? Entonces, que nos mantiene a raya, que nos mantiene, y es una voz que interiorizamos nosotras mismas después de la vida, lo que nos enseñaron, ¿no? Los juicios o las críticas que recibimos de chiquitos que nos dejaron marcas importantes y que entonces que aprendimos que a través del castigo o de la crítica o del juicio es la mejor forma que tenemos de aprender. Y entonces ahí se queda, estamos, ¿no? Pero es un saboteador mental. Otro saboteador, y seguro, si no ustedes, porque seguro aquí nadie, pero conocen a alguien muy cercano que tiene una mentalidad de víctima, donde no se hace responsable de nada y todo es culpa del otro. Es que el gobierno, es que el clima, es que mi jefe, es que la vecina, es que mi marido, es que mis hijos, es que... Y entonces todo el tiempo están en pobre de mí, yo no puedo hacer nada, a mí no me digan, es el entorno el que tiene la culpa de todo. La víctima es un saboteador mental, el que procrastina y que todo lo deja para después y que se distrae con 30,000 cosas y nunca hace ni ejecuta lo que tiene que ejecutar. Es que ya me salió esto y es que tengo que ponerme a trabajar, pero ay, aquí hay un plato sucio y entonces estoy lavando el plato y me doy cuenta que ay, ahí hay unos calcetines sin par y me pongo a buscar el par y nunca hago lo que tengo que hacer. Ese es el procrastinador. Y todos tenemos varios de estos, ¿eh? Entran en acción en distintos momentos. El perfeccionista. Yo, perfeccionista en remisión, constantemente como Alcohólicos Anónimos me tengo que recordar que el perfeccionismo es miedo en tacones Prada, porque se viste de muy finolis y de muy intelectual y de muy alto estándar, pero en realidad el perfeccionismo es pánico a ejecutar y regarla. Eso es. Controlar es primo del perfeccionismo. El controlador, el que quiere tener todos los pelos de la burra en la mano, el que quiere tener el control de absolutamente todo y saber lo que pasa en todo momento, etcétera, es un saboteador mental. El que complace y el que prefiere no meterse en problemas y el que dice, bueno, pues como tú quieras, bueno, sí, lo que tú digas, etcétera, es un saboteador mental. El que se pone paranoico y a todo le ve moros con tranchetes y a todo le ve problema y que cree que todo va a salir mal, es un saboteador mental. Y la contraparte de ese, que es el temerario o la temeraria, que se avienta como el borra sin pensar y se avienta así atarantadamente a hacer algo sin medir riesgos, también es un saboteador mental, porque no estás midiendo los riesgos y estás probablemente garantizando el fracaso, si te avientas sin pensar nada, ¿no? Eh, que siempre quiere ganar y a todas quiere ganar y a fuerza quiere ganar, también es un saboteador mental. Entonces, ¿qué pasa con estos saboteadores mentales? Y yo creo que todas se identificaron quizá con más de uno de estos en algún momento o en alguna etapa o en algún aspecto de su vida.
Estos saboteadores y este chango loco, cuando estamos en esta resistencia a lo nuevo, nos genera algo que una psicóloga que está en Stanford una investigadora de Stanford llama mentalidad fija. Ella se llama Carol Dweck. Si en algún momento tienen oportunidad de leer un libro de ella que se llama Mindset o Mentalidad de Crecimiento, léanlo porque es muy bueno. Esta mentalidad fija es este capturarnos y decir, no, mejor me quedo aquí, ¿no? Tiene que ver con que le tenemos miedo al error o a la pérdida, porque nos han culturalmente, ¿no? Y incluso el sistema escolar está así seteado, nos han entrenado para que hay solo una respuesta correcta. Y si no tienes esa respuesta correcta, tache. Hay solo una forma de ser exitoso, ¿no? La que nos plantean en las series, en los programas de televisión y en los comerciales. Y si no tienes ese nivel de éxito, o sea, si no tienes un número grande en la cuenta, si no tienes un puesto importante, si no tienes un matrimonio feliz, entonces no eres exitoso, entonces fracasaste. Entonces, vemos la vida como o blanco o negro. O eres una exitosa ganadora o eres una loser, ¿no? Y entonces, como le tengo pavor a ser loser y a ser definida como loser, entonces mejor no intento nada nuevo, ¿ok? Creo que sé lo que sé o que nací con el talento que nací. Y entonces es como, fíjense, cosas que cometemos como mamás, errores bien grandes que hacen que nuestros hijos tengan esta mentalidad fija. Cuando tú le dices a tu hijo, eres el mejor, eres un campeón, todo lo haces bien, tratando de nutrir su autoestima, lo que estamos haciendo es setear su cerebro para una mentalidad fija. Porque si él cree que él es el mejor en fútbol y un día pierde o no lo seleccionan para el equipo, se va a sentir un fracasado. Y entonces vamos a lograr todo lo contrario. Por ejemplo, yo les comento, yo de chiquita yo estaba en la selección, bueno, estaba en un equipo de gimnasia, en una gimnasia olímpica. Y decidieron, el entrenador, que me iba a meter a la selección para competir. Y yo veía a mis compañeras y mis compañeras hacían cosas que yo, bueno, en ese momento ni en sueños podía hacer, que me daban miedo, ¿no? Hacían piruetas y cosas que yo decía, yo no sé si yo puedo hacer eso. Y en ese yo no sé si yo puedo hacer eso, ¿qué creen que decidí? Salirme. Esa es una mentalidad fija. Porque dije, como yo no sé si tengo el mismo talento que ellas, porque yo hoy no soy como ellas, entonces creo que no voy a llegar a ser, mejor ni lo intento, porque voy a hacer el ridículo. Y entonces me salí. ¿Qué vio el profesor? El profesor vio potencial y yo lo que vi fue una enorme posibilidad de fracasar y preferí no correr el riesgo. Eso es mentalidad fija. Entonces ¿qué pasa? Que entonces evito los retos. Aquí donde estoy bien. Con lo que sé y en este lugar seguro estoy bien. Me resisto al cambio. No voy a querer que me cambien nada porque aquí donde estoy yo ya sé navegar. Entonces, ¿para qué me cambian las cosas? Es gente que generalmente se da por vencida antes de empezar y nunca empieza, o se da por vencida muy rápido. O sea, es como, si no pude, no, ya, esto no es para mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi cerebro está fijado en sé lo que sé, soy quien soy, y si esto no lo domino en este momento, no lo voy a poder dominar. Y suena muy burdo porque todos sabemos que hay muchas cosas que se pueden aprender con la práctica. Sin embargo, a veces sin darnos cuenta de manera inconsciente con estos saboteadores, caemos en esta mentalidad fija. Y creo que mi valor está en lo que yo sé y en lo que yo soy. Y entonces cualquier cosa que cuestione o juzgue quién soy y lo que sé, me pone muy mal y prefiero evitarla. Y entonces no me voy a aventar a hacer nada innovador ni a salirme de mi zona cómoda o conocida porque me da pavor. Y es esta mentalidad de, pues mira, así estoy bien, aquí déjenme. Eso es una mentalidad fija. Y esta mentalidad fija también tiene un tema donde obviamente hay muchos miedos o muchas razones que justificamos de por qué me da miedo cambiar. Algunas las tenemos conscientes, otras no.
Y lo que quiero hoy es que te las lleves más a la vista y te caches y te observes y puedas utilizar de una manera muy sabia y muy matizada ese crítico interno que se dé cuenta, no que te critique, que sea muy compasivo, pero que se dé cuenta dónde te saboteas. Porque con esa autoobservación y el darte cuenta dónde te saboteas, vas a encontrar cuál es el cambio que tienes que hacer para entonces abrirte a la transformación y al crecimiento. Entonces, el primero es miedo a perder, ¿no? Cada vez que yo tomo una decisión, cada decisión que yo tomo implica una pérdida, si lo vemos de esa manera, ¿no? O sea, yo decido que ya no voy a estar en el equipo y entonces pierdo la posibilidad de algún día ser buena en gimnasia, pero decido pensando en prefiero no vivir con la frustración de no lograrlo, entonces prefiero ni siquiera intentarlo. Entonces, bueno, cualquier decisión, cualquiera en la vida que tomes, incluso no tomar decisiones, implica una ganancia y una pérdida. Implica soltar algo. Cuando no queremos decidir es porque no sé cuál de las dos, entonces mejor no decido. Bueno, pero al no decidir estás haciendo que alguien más tarde o temprano, incluso la vida, tome la decisión por ti. Entonces, siempre va a implicar una ganancia y una pérdida y hay que poner en la balanza costo-beneficio. Pero no cambiar implica quedarte estancada, implica no crecer, implica no avanzar, implica no evolucionar, no expandirte, no encontrar y detonar tu potencial. Entonces, ojo con eso. Y la pregunta aquí es, ¿tú qué crees que perderás si tú te estás enfrentando ahorita a un cambio en tu vida? ¿Qué es lo que tú crees que vas a perder si aceptas este cambio? Y sé totalmente honesta. ¿Qué voy a perder? Y eso es lo que está haciendo que me aferre si yo acepto este cambio en la vida. Y entonces cuando clarificas y dices, ok, esto es lo que pierdo, pero esto es lo que gano, ok, estoy dispuesta, lo haces propositivamente y se vuelve mucho más fácil hacer el esfuerzo que hay que hacer para cambiar. Porque si tú no le encuentras el costo-beneficio, pues más fácil el cerebro va a decir, no, pues entonces ni para qué, no quiero perder esto, mejor aquí me quedo. Otro de los saboteadores, otro de los impedimentos o de las barreras para el cambio es la indefensión aprendida. Y este término lo acuñaron en la psicología y viene de esta sensación de que no voy a poder. El ejemplo más claro que les puedo poner son los elefantes, por ejemplo, los elefantes de circo, los elefantes que están en cautiverio. A los elefantes, cuando son chiquitos, obviamente los separan de la mamá para que no los pueda defender. Es muy cruel. Y los ponen atados a una estaca con una cadena, que porque son chiquitos, jalan y jalan y jalan y no pueden zafarse, porque no tienen la fuerza suficiente. Y entonces llega un momento que de jalar y jalar, se dan cuenta que por más que jalen no se pueden salvar y dejan de jalar. Y luego crecen y crecen y crecen y crecen y se vuelven unos animalones de 3 metros y 5 toneladas que perfectamente podrían dar un jaloncito y zafarse, pero ya ni lo intentan porque aprendieron de chiquitos que no iban a poder. Eso es la indefensión aprendida. Entonces, ¿se te ha condicionado en algún momento o alguna situación a creer que no puedes? Como mujeres, traemos un chorro de condicionamientos de este tipo culturalmente. Y aquí la invitación es a qué creencias, qué juicios y qué programas tienes tú respecto a lo que es o no posible o bueno para ti. O sea, ¿qué tanto no tomas iniciativa y arrancas algo nuevo o te animas a cambiar porque crees que no puedes o que no lo mereces? Entonces, ojo con eso. Otra barrera para el cambio, tener esta mentalidad de víctima. Ya hablábamos de que la víctima es un saboteador y es esta sensación de que el externo, todo lo exterior tiene la culpa de ti, ¿no? Los otros son los que tienen que cambiar para que yo esté bien. Yo no tengo que cambiar, yo estoy bien, yo así como soy maravillosa, perfecta, buena, buenota. Los malos y los que tienen que hacer cambios son los de afuera. Entonces, estás poniendo en las manos de otros tu bienestar, tu crecimiento, tu expansión, tu aprendizaje. Ojo con eso, ¿no?
Y la pregunta aquí es, ¿en qué momentos tú sientes que has sido víctima de las circunstancias? Y puede ser que sí, ¿no? Yo hablo de un concepto que le llamo responsabilidad radical y tiene que ver con que todo lo que te pasa en esta vida, absolutamente todo, una de tres, o tú lo provocaste, consciente o inconscientemente, o sea, sin querer o sin querer queriendo, pero tú hiciste algo que provocó una reacción. Buena o mala, no importa, pero tú lo provocaste haciendo o dejando de hacer algo, tú lo permitiste porque a lo mejor tú no lo provocaste, no fue una acción que tú cometiste, pero el hecho de quedarte pasiva, no decir, no alzar la voz, no poner límites, de alguna manera te hace cómplice y entonces tú lo estás permitiendo. O tres, no lo provocaste, no lo permitiste, pero lo estás perpetuando. ¿Y a qué me refiero con perpetuarlo? Es, sigo contándome la misma historia. El marido que le puso el cuerno a alguien y que ese alguien ya pasaron 15 años y sigue arrancándose la costra y no deja que cicatrice la herida y sigue porque me hizo y porque el maldito y porque esta maldita mujer y entonces yo perdí todo y entonces perpetúas y perpetúas y perpetúas y perpetúas tu propio malestar. Entonces, ojo, siempre tenemos responsabilidad en cómo nos sentimos. Otra barrera que me impide cambiar es qué ganancias secundarias tengo de no cambiar. Muchas veces, y sobre todo en la mentalidad de víctima se ve, que tenemos ganancias secundarias de quedarnos como víctimas. Porque entonces, si yo soy pobrecita de mí, o sea, ay, estás viendo llover y no te hincas, o sea, pobre de mí, ¿cómo me pides que yo haga si no puedo, si no tengo? ¿No? Entonces, a mí no me pidan, porque a mí más bien me tienen que dar, porque pobrecita de mí. Eso es una ganancia secundaria de vivir en el rol de víctima y seguro les vino alguien a la cabeza. Estoy segura que les vino alguien a la cabeza. Entonces, aquí la pregunta es que a veces es muy obvio y muy evidente, a veces es más sutil, pero la pregunta es, ¿cuáles son tus ganancias secundarias de ser víctima y de no cambiar? Porque cuando nos resistimos al cambio, muchas veces nos ponemos en modo víctima de por qué a mí, por qué tengo que hacer ese cambio y no es justo, etcétera. Entonces, ojo, ¿cuáles son tus ganancias secundarias de quedarte donde estás? Y el último es el miedo al error, lo que platicábamos. Estamos culturizados o culturizadas a tener aversión al error. Este sistema escolarizado de calificar y de repruebas o pasas y de tacho palomita nos hace tener miedo al error, pensar que el error es malo, que el error califica mi capacidad o mi habilidad o mi inteligencia o mi integridad o mi ser. Y entonces tengo miedo al error. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tú cómo te sientes? Y hasta este cuestionamiento interno, ¿cómo te sientes tú ante la posibilidad de equivocarte y de cometer errores? O sea, cuando piensas en algo y dices, y si me equivoco, ¿cómo te sientes? ¿Qué emociones se detonan en ti cuando piensas en la posibilidad de equivocarte o de fallar? Y entonces analiza de dónde viene eso, porque te tengo una noticia y seguro lo sabes. Si estás aquí, forever, es porque lo sabes. El camino al éxito está lleno y pavimentado de prueba y error. Los caminos de los nuevos hábitos, los caminos neuronales de los cambios positivos en la vida, de los nuevos hábitos, están pavimentados de práctica, práctica, práctica. Me equivoqué, lo vuelvo a hacer, me equivoqué, lo vuelvo a hacer hasta que me sale, hasta que se graba el hábito, hasta que lo logro. Igual que el niño cuando empieza a caminar. Imagínense ustedes si un niño de un año, 2 meses, que empieza a tambalearse ahí, a querer ya empezar a hacer sus pininos, a la primera de cambios que se cae o que se choca con algo y se pega el sentón, dice, no, qué estúpido soy. No, yo no nací para esto. Definitivamente caminar no es lo mío. Y muchas veces actuamos así en la vida. El niño pequeño hay que volver a asumir ese asombro y ese entusiasmo por experimentar. El niño pequeño dice, chin, me caí. Bueno, a ver, va de nuevo. A ver, creo que ya le agarré, pum, me caí. No, no es de ese lado. A ver, otra vez. Ay, bolas, me golpeé. Ay, creo que tengo que medirme mejor. Ah, aquí, creo que el pie va más. Y prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que lo perfecciona. Así deberíamos de vivir. Así, la gente que está en los lugares
más exitosos en cualquiera de las áreas de vida que se imaginen, es gente que detrás de ellos traen años de práctica, de errores y de aprendizajes. Y lo que pasa es que vemos la puntita del iceberg y no vemos todo el trabajo y todo el sudor y toda la práctica y todos los rechazos y todos los errores que hubieron detrás. Entonces, hay que perderle miedo al error. Yo les quiero preguntar aquí, ahorita rápido, pónganme en el chat, por favor, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven en esta foto? ¿Quién me contesta? A ver, ahí pónganme en el chat. ¿Qué ven en la foto? Un conejo, dice Rutilio. ¿Quién más? Un pato, dice Tony. Dije, exacto, qué interesante. Pato y conejo. Muy bien, Miriam, ya nos dieron las dos opciones y entonces empezamos a abrir un poco la visión y decimos conejo, pato, conejo, un conejo alerta, por ejemplo. Entonces, conejo. Hay quienes de primera instancia ven un conejo, hay quienes de primera instancia ven un pato. Y hay quienes en el momento que se dan cuenta que hay unas personas que vieron otra cosa que no vieron, como que vuelven a mirar con otros ojos, toman otro ángulo, otra perspectiva y de repente se dan cuenta y dicen, ah, sí, mira, las orejas del pato podrían ser el pico, digo, las orejas del conejo podrían ser el pato del pico, el pato del pico, el pico del pato, perdón. Entonces, se dan cuenta cómo una misma cosa puede tener distintas lecturas. Una cosa que nosotros vemos de una manera, no necesariamente nuestra verdad y nuestro punto de vista es el único que existe. Todo tiene posibilidad de verse desde distintos ángulos. La siguiente es, a ver, aquí, ¿qué ven? Díganme, ¿qué ven? ¿Quién ve a una joven de perfil? Diga yo, ¿quién ve a una joven de perfil? Una dama joven, ok. Ahora díganme, ¿quién ve a una viejita? ¿Alguien ve a una viejita? Una anciana, dice Elizabeth. ¿Quién más ve a una viejita? Silvana ve a una viejita. Fíjense, los que no alcanzan a ver a la viejita, el, la línea de la quijada de la joven sería la nariz de la viejita. Aquí, esta parte que es la oreja de la joven, podría ser el ojo de la viejita. ¿Sí lo ven? El cabello de la joven también es el cabello de la viejita, pero y acá el collar de la joven podría ser la boca de la viejita. ¿Sí lo ven? ¿Alguien ya se dio cuenta? O sea, esta es su nariz, no sé si ven mi flecha, pero eh, eh, toda esta línea de la quijada es la nariz, la oreja es el ojo, el collar es la boca. ¿Alguien ya lo pudo ver? Una persona cargando un costal también podría ser ahí, luego nos podrías decir, dicen, sí, ya puedo ver las dos. Ok. Entonces, esto lo único que quiero ejemplificar con esto es que efectivamente la realidad está llena de estímulos y llena de diferentes formas de verla. ¿Ok? Con lo mencionado ya pudiste ver a la viejita, es correcto. Entonces, así la vida. Lo que nosotros juzgamos desde nuestra perspectiva y nuestro lente y desde el guión de nuestro chango loco con nuestra historia de vida y nuestros aprendizajes es una cosa. O sea, yo tengo una visión y veo las cosas de cierta forma, pero eso no quiere decir que esa es la realidad o que esa es la única realidad. Muchas verdades. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta es una forma de empezar a darnos cuenta de por dónde va la mentalidad de crecimiento, que es el contrario a la mentalidad fija. ¿Ok? Entonces, siempre hay más de lo que ves y de lo que tú crees. Siempre. Allá afuera, en la realidad en la que estamos, hay miles, millones de estímulos que nuestra conciencia a nivel consciente no percibimos ni una, yo les diría, ni una quincuagésima parte, porque se quemaría en nuestro cerebro la parte consciente de nuestro cerebro, no le da la memoria RAM para poder captar y observar todo lo que está a nuestro alrededor. Solo vemos un pedazo. Entonces, aquí les voy a explicar también fisiológicamente qué es lo que pasa. Esta frase de donde pones tu foco se expande es cierta.
Y te voy a decir por qué. Porque tenemos en nuestro cerebro un sistema acá atrás en el tallo del cerebro, un sistema que se llama Sistema Reticular Activador Ascendente, SRAA, ¿no? Sistema Reticular Activador Ascendente. Tiene un nombre muy rimbombante, pero piensen en él como la antena del cerebro. Este sistema lo que hace es que se sintoniza y filtra los estímulos externos y deja entrar a nuestra parte consciente para que la memoria RAM no se nos sature, deja entrar solo aquellos estímulos que corroboran mis creencias y que están sintonizados con lo que a mí me interesa, ¿ok? Entonces, como el cerebro tiene la función de mantenerme con vida y de ahorrar energía, el cerebro lo que quiere es corroborar sus creencias. Entonces, el cerebro lo que busca es, ¿verdad que sí es muy peligroso que mi marido trabaje con mujeres? Porque en algún momento me pusieron el cuerno y entonces yo me quedé con ese trauma y entonces para mí tener la antena bien puesta en con quién está mi marido es bien importante, porque todos los hombres que trabajan con mujeres acaban poniéndole el cuerno a su mujer. Es una creencia que a lo mejor no la puedes verbalizar de esa manera, pero ahí en tu cabeza tu chango loco así la almacenó. Y entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Por todos lados vas a ver amenazas. Cualquier persona del sexo femenino que se acerque a tu marido, la vas a ver como una potencial amenaza y entonces vas a estar viendo, claro, ya viste, es que le coqueteó, es que le habló con otro tono de voz, es que le no sé qué. Y entonces lo que tu cerebro va a dejar pasar son todas esas pequeñas cosas que corroboren lo que tú crees. Pero quizá allá afuera, como el pato y la viejita, hay muchas otras cosas que te darían información de decir, no te azotes, no es cierto, no es para tanto, pero esas no las ves porque tu sistema reticular activador ascendente está programado y sintonizado con lo que para ti es importante y relevante. Y funciona un poco como los algoritmos de las redes sociales. No sé si les ha pasado que vieron algún video de algo, le dieron like y de repente a la siguiente vez que abren su red social está plagada de ese tema. Es lo mismo. El algoritmo de las redes sociales funciona muy parecido al sistema reticular activador ascendente de nuestros cerebros. Es, ok, le dedicaste tiempo a eso, aunque le hayas puesto una carita fea y un comentario negativo, ¿eh? Le pusiste atención y le dedicaste tiempo y energía, el cerebro dice, esto es importante. Y entonces vamos a sintonizarnos con todo aquello que tiene que ver con este tema y que corrobora la creencia que yo tengo de este tema. De repente decido que me voy a comprar no sé, un Jetta rojo. Y sí o no les ha pasado que toman una decisión y de repente salen y a mí pues, no tengo un Jetta rojo, pero es un ejemplo. Salgo y en la calle, en el alto, dos Jetas rojos al lado de mí. Volteo al espectacular y un Jetta rojo. Llego al súper y estacionado al lado de mí, un Jetta rojo. Abro la revista y un Jetta rojo. O cuando a las que son mamás quizá les pasó. El día que se embarazaron o que decidieron que querían ser mamás, parece que de las coladeras empezaron a salir carreolas, mujeres embarazadas, bebés, pañales. Los empezaron a ver por todos lados, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? Ese es el sistema reticular activador ascendente en acción, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué les puse las imágenes? Para que se den cuenta que donde yo pongo mi foco y lo que yo decido que es importante, de eso mi cerebro me va a mostrar más. Y así es como puedo también hacer un hack y cambiar la programación de mi cerebro para encontrar más cosas que me traigan bienestar, que me traigan posibilidades, que me ayuden a crecer. ¿Cómo? Pues programando mi cerebro de otra manera. Ahí les va. ¿Qué pasa cuando tienes una visión de la vida pesimista? Cuando tú crees que la gente es mala, que la gente es abusiva, que los hombres se engañan, que la economía va del cuerno, que no se puede confiar en la gente, que la economía es una porquería. O sea, ¿qué pasa cuando tú estás conectada con el pesimismo? Lo que va a suceder es que vas a querer controlar más, o si tú crees que el mundo es peligroso, no vas a querer controlar todo y no salir y que la luz esté prendida y cerrar 20 veces el candado y tener a todo el mundo controlado por el WhatsApp y te vas a volver controlador. Te vas a cerrar y decir, mejor acá me quedo guardadita, etcétera, cerrar a otras posibilidades, o sea, tu visión, en lugar de
poder abrirte y decir, ah, claro, también hay un pato y un conejo, no había visto. Va a ser decir, no, es conejo, es conejo, es conejo, es conejo. Entonces, te vuelves cerrado, te vuelves más conservadora en cuanto a los riesgos que tomas y a la forma en la que piensas, y pones todo el tiempo tu foco en los contras y en lo que está mal y en lo que puede salir mal y en los potenciales peligros. Y si tú estás en ese modo y tú estás todo el tiempo poniendo foco en eso, ¿qué crees que va a pasar con tu sistema reticular activador ascendente? Se va a sintonizar ahí y te va a decir, concedido, es cierto, todo lo que tú piensas es verdad, mira, aquí está la evidencia, y te va a mostrar allá afuera toda la evidencia que hay de esto que tú crees. ¿Pero qué crees? Afuera hay evidencia de todo, de lo bueno y de lo malo, pero tú te estás enfocando en lo malo. Entonces, ojo con esta actitud pesimista. Cuando tú estás con un estado más optimista, entonces, ¿qué pasa? Eres más flexible, estás más abierto a ver otras posibilidades, a cambiar el ángulo, a decir, a ver, yo no veo lo que tú viste, a ver cómo está, a ver, explícame, y estás con curiosidad, te vas a arriesgar más a decir, bueno, mira, esto no lo sé hacer, pero órale, vamos a aprender, ¿no? Vas a correr los riesgos porque no le tienes tanto miedo al error, vas a poner el foco en los pros, en lo que sí puede salir bien, en lo que sí está en tus manos, en lo que va bien, etcétera. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con tu sistema reticular activador ascendente? Se va a sintonizar con todo aquello que corrobore eso que piensas y crees. Y te va a mostrar más posibilidades, y te va a mostrar más oportunidades, y te va a mostrar más cosas que agradecer, y te va a mostrar más cosas que van bien. Así funciona el cerebro. Y parece magia, pero es literal, es biología y neurociencia. Entonces, si tú estás del lado de los pesimistas, te vas a resistir al cambio. No vas a querer el cambio y te vas a estar peleando con la realidad. Si tú estás del lado optimista, vas a aprovechar el cambio. Vas a decir, ok, me cambiaron la jugada. Sí, van a surgir emociones aflictivas, pero las puedo manejar y decir, va, lo abrazo. ¿Qué sigue? Vamos a aprender. Entonces, con la mentalidad pesimista, los saboteadores van a salir a todo lo que dan y te vas a estacionar en la mentalidad fija, y con un estado de anímico y de emociones optimista, lo que vas a tener es que vas a poder hacer que tu sabio interno surja, porque cuando estás en pesimista estás en modo supervivencia y el chango loco está en el control. Estás en modo emergencia, y entonces acá la creatividad, la capacidad de análisis, la innovación no van a funcionar. Si tú estás desde un punto de vista más optimista, y optimista no quiere decir que niegues la realidad o que niegues los potenciales riesgos, quiere decir que pones el foco en lo que sí puedes hacer, en cómo sí, ¿no? No quiere decir que lo ignores, quiere decir que simplemente te enfocas en lo que sí puedes hacer. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vas a tener esta mentalidad muchísimo más abierta al crecimiento y a la experimentación. Entonces, el vaso medio vacío, medio vacío dirán los pesimistas, medio lleno los optimistas. La realidad es que el vaso está totalmente lleno, porque tiene mitad agua, mitad aire. Pero pues hay que estar abiertos a las perspectivas y a las opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta zona cómoda o zona segura, o que le llaman zona de confort, que en realidad a veces no es cómoda, ¿no? A veces la energía se estanca ahí, a veces ya estamos, nos quejamos, sufrimos, sentimos que no nos gusta, estamos todo el tiempo de, es que aquí esto no me gusta, pero no hacemos lo necesario para cambiar. Y entonces ahí hay que estar conscientes de que mi zona segura es una zona donde me estanco, y que para poder atravesar y llegar a una zona de aprendizaje que me lleve a una zona de expansión o de crecimiento, necesito sí o sí pasar y atravesar mi zona de miedo, porque no hay avance ni evolución si me quedo en mi zona segura, porque ahí definitivamente no lo voy a poder, no voy a avanzar, no voy a descubrir de qué estoy hecha realmente. Y si tú te resistes a salir de tu zona segura, ¿qué crees? La vida te va a empujar. Y entonces nadie te va a preguntar y de repente va a venir sopas la realidad y te va a sacar a punta de un buen puntapié de tu zona cómoda, tarde o temprano. Y entonces va a haber mucho sufrimiento. Entonces el chiste aquí es, decide romper tus propias resistencias, vencer tus barreras y abrazar el cambio cuando llegue. Abraza el cambio cuando llegue.
Y a mí me gustaría aquí platicar un poquito y no sé si, no les puedo ver la cara, ¿verdad? Eh, no sé, Stephanie, si podemos abrir el micrófono y platicar con alguien que traiga algún tema o alguna pregunta o alguna duda respecto a esto de salir de la zona de confort y respecto a cómo abrazar el cambio para poder responder. Si quieren levantar la manita y yo les abro el micrófono para que puedan participar. Si quieres, repítelo, Sandy. Yo lo que te quisiera preguntar es, ¿qué sientes tú? O si quieren contesten en el chat, lo que prefieran. ¿Qué te impide a ti cambiar? Si tú recientemente has enfrentado algún cambio, ¿cómo lo afrontaste? ¿Con mentalidad fija o mentalidad de crecimiento? ¿Qué crees que puedes hacer diferente la próxima vez? O sea, me gustaría que reflexionemos un poco juntas, que no se quede nada más con el puro vaciado de información, sino que hagamos cada quien a nivel personal una reflexión y el escribir la reflexión que tengamos o el platicarla nos va a ayudar porque, ¿qué crees? Lo que a ti te pase o lo que tú aprendiste o el 20 que te cayó, puede ser que a otras personas también les ayude. Entonces, me gustaría que lo compartiéramos. Adelante, ¿quién? Dolores, a ver, veo tu mano. ¿Puedes abrir tu micrófono, Dolores? ¿O nada más alzaste la mano? ¿Quién más Listo, está ahí? Beatriz. ya abrió el micrófono Dolores. Ah, perfecto. Adelante. Dolores, ¿vas a compartir algo? O como mencionaste, que lo escriban en el chat si les da O en pena. el chat. Claro, no, sí, sí. Lo que yo las invitaría es cuando, cuando compartimos una duda, una pregunta o una reflexión, le estamos haciendo un gran regalo a las demás. Porque generalmente mi duda o mi pregunta, digamos que lo más personal a veces es lo más general. A veces algo que yo creo que me pasa solo a mí o una duda que creo que tengo solo yo, resulta que es compartida por muchas personas. Entonces me gustaría escuchar de su parte qué, qué reflexión hacen con respecto a cómo han afrontado ustedes el cambio hasta el día de hoy, hasta antes de saber esto. Por ahí veo varias manos alzadas, pero no escucho a nadie. A ver, Catalina, ¿tú Bueno, puedes platicar? sí, una temporada me sentí atada a las circunstancias, decía yo. El cuidado de mi suegra, situaciones de mis hijos, estaba yo en una postura, digamos, negativa, ¿no? En la que no podía yo, encontrar la salida. Y esto me recordó a una amiguita que me debe dinero, desde hace 6 meses. Y yo le decía, ¿por qué no pones una venta? Aquí enfrente tienes el centro de salud, ¿por qué no pones una venta de tortas? Y te va a ir bien. Y dice que la puso, pero que nadie le compró. Entonces yo le dije, entonces cambia tu mentalidad, estás en una mentalidad de que no vas a vender y pues no vendió, no vende y tiene la posibilidad en el lugar donde ella está. Y reflexionando yo me sentí igual, dije, bueno, yo le digo a ella y yo estoy en esa postura, ¿no? De no querer, este, programarme, hacer que las cosas sucedan, sobre todo. Gracias. No, muchas gracias por compartirlo y gracias por esa honestidad, porque de repente, esta es una de los ejemplos de lo que te choca, te checa a veces, ¿no? Y que cuando de repente tú estás juzgando duramente afuera y cuando te das cuenta y tienes esta capacidad de autoobservación y dices, ah, caray, ¿qué horas traigo? Creo que yo también tengo algo que trabajar ahí. Te agradezco la honestidad y me parece, ese es el primer paso para lograr hacer un cambio positivo, es aceptar que tengo que hacer un cambio. Entonces, muchas felicidades por eso y gracias por compartir. ¿Quién más por ahí? Catalina, a ver, platícanos. No, yo soy la que platiqué, ya. Ay, perdón, no, Dolores, entonces. Dolores, ¿estás ahí? ¿Nos puedes decir? O si no, Samuel, a ver, Samuel, veo que tienes tu micro abierto. Sí, Sandy, buenos días. Buenos Mira, días. pues que todo lo que estaba escuchando
ahorita las personas que están en un confort es porque esas personas no tienen conocimiento, no hay información para... Hay tres libros, uno se llama El poder de la atracción, el otro se llama El poder de la mente. Entonces tú decides qué vas a hacer. Un ejemplo, si tú quieres, si tienes un problema y estás amargado, tú decides. Tú decides si ese problema lo enfrentas contento o amargado. Es tu decisión, es tu mente. Enfocado a esto, que a nosotros, pues tú decides ponerte una meta y tú decides hacerlo positivo y tú decides hacerlo. Entonces, yo lo que le digo a mi equipo, yo tengo un equipito de productos en el negocio del Forever, que es la mentalidad. Todo está en tu mente. Todo lo que tú quieras hacer, en la mañana dices tú, yo, Samuel Camacho, hoy ingreso una persona, no se pudo, pero yo lo intenté, a lo mejor en la noche lo hago. Hoy, Samuel Camacho, yo necesito hacer 20 puntos para ganarme un evento de Cancún y yo me pongo la meta de aquí al 20 de junio. Y lo hago porque es tu mente. Nadie te detiene, solamente te detiene tu subconsciente. Es consciente y subconsciente. Es Eso. correcto. Y fíjate que esto que dices es bien importante porque esta sugestión o estas afirmaciones, ¿no? Que son muy buenas, lo que hacen estas afirmaciones es que le estás mandando una orden a tu sistema reticular activador ascendente de que se sintonice en eso. Es correcto. Digamos, el espacio entre donde estoy hoy y donde quiero llegar es demasiado grande, ¿no? O sea, hoy estoy que me estoy tronando los dedos porque no tengo con qué comer mañana y yo digo, soy abundante, la riqueza viene a mí y es muy, muy, muy lejos de mi realidad, entonces el cerebro no se la cree. Pero por eso hay que empezar de a poquitos, ¿no? Entonces, empezar con decir cosas como, hoy, la de las tortas, ¿no? Hoy voy a vender 5 tortas. Eso es más Así es. realista, decir voy a ser multimillonario, ¿no? Pero entonces empiezas de a poquitos a cerrar esa brecha, justamente, y vas programando tu cerebro para que vea y encuentre las oportunidades, las posibilidades. Cuando tú sintonizas a tu cerebro a eso, va a estar más atento y va a dejar pasar los estímulos externos que te enseñan, este es un potencial cliente, esta es una persona que le puede funcionar este producto, esta es una persona que puede interesarse en unirse a mi equipo. Entonces vas a estar muchísimo más conectado con eso. Muchas, muchas Es gracias, Samuel. correcto. Es correcto. Gracias. 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 Jazz, Jazz, ¿estás por ahí? Si no, Silvia, creo que tú tienes tu micro abierto. Hola, buenos días. Buenos días. Pues sí, es el miedo más que nada el que nos detiene, el miedo al cambio. Yo, por ejemplo, trabajaba en una fábrica casi 12 horas, pero llega el momento en que pues tocas fondo y tomas la decisión del cambio. Yo decidí dejar el trabajo y enfocarme un poco a lo que es vender. Pero bueno, por ahí dijiste hace ratito que me digan que no, que lo necesito, pero no lo tengo. Entonces, hay mucha gente que pues sí, sí nos dice así, nos da con la puerta en la nariz, pero pues sí nos desanima. Al día siguiente nos levantamos con el enfoque de voy a salir, voy a trabajar y, y quieras o no, nos pasan cositas que nos desaniman, pero no me he caído todavía, todavía sigo de pie y creo que yo voy a lograr lo que yo quiero, lo que yo merezco, porque yo me merezco mucho más que un trabajo de fábrica. Merezco una vida plena, libre de lo que son las economías y pues yo voy a seguir adelante porque todo lo que nos estás diciendo es una gran ayuda, es cambiar la mentalidad, es ver hacia adelante, tener enfoque y sobre todo resistir. Así es. ¿Sabes qué? Persistencia y mucha paciencia. Es persistencia, paciencia y compasión. O sea, es importante ser compasivo con uno mismo y entender que el que me digan que no, el que me rechacen, me va a dar un bajón, pero es como decir, mira, y es lo que hace la mentalidad de crecimiento, decir, mira, esto no es para todo el mundo, está bien.
cada quien tiene derecho a decir que no, y quizá es una puerta que se abra después, quizá hoy no lo puede ver, hoy no puede ver el beneficio, tal vez mañana o dentro de un mes que le ofrezca otro producto o que le ofrezca, ¿no? Que ella esté o esta persona esté en otro momento, a lo mejor me dice que sí, entonces tratar de decir, ok, el que me diga que no o me cierre una puerta no quiere decir que está cerrada para siempre, y tampoco quiere decir que entonces todo mundo me va a cerrar la puerta. Y creo que también el normalizar que estos procesos son así, que a veces tienes que tocar 50 puertas para que se te abran dos, y que es normal como el niño que va caminando, que se caiga, se tropiece, se saque un moretón hasta que lo logre. Este tema de tener persistencia, mucha paciencia y ser muy compasivo y decir, hoy no lo logré, pero no importa, avancé. ¿Qué aprendí? Ok, me cerró la puerta. ¿Qué aprendo de este rechazo o de esta negativa? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿No? Esta persona, ¿cuáles fueron sus barreras para acceder a lo que yo le estaba ofreciendo? ¿De qué manera le puedo hablar a una persona? Y entonces en esta vida, o ganas o aprendes. Así es. No existe, solamente pierdes si te pierdes el aprendizaje que hubo en el error o en la falla. Pero si tú, cada vez que algo no sale como tú esperabas, dices, ok, ¿qué aprendo de esto? ¿Y qué puedo mejorar? Y lo pones en práctica, nunca hay pérdida, siempre vas a ir ganando. Y Así es. saber que el camino no es de la noche a la mañana, que toma tiempo, que es parte del proceso, que es normal que a veces te rechacen, que es normal que a veces no lo logres, que es normal que a veces vas muy bien y de repente viene un bajón, es parte del proceso y hay que ser súper, súper compasivos. Me gustaría, antes de pasar a los demás, a compartir lo demás, compartirles nada más como unos últimos mensajes. O sea, una de las cosas que nos puede ayudar es pregúntate, ¿no? Pregúntate, ¿qué es lo nuevo, lo que decíamos ahorita? ¿Qué nuevo puedo aprender de esta situación, de este cambio, cuando se te presenta un cambio o tú quieres hacer un cambio? ¿Qué cosas nuevas voy a aprender? ¿Cómo quiero vivir este proceso? ¿Lo quiero vivir realmente como una víctima? ¿Lo quiero vivir sufriendo? ¿Lo quiero vivir agotada? ¿Lo quiero vivir amargada? ¿Lo quiero vivir de malas? ¿O lo quiero vivir como una aventura, como una oportunidad que me está dando la vida de descubrir cosas nuevas de mí? Lo que decía por ahí Samuel, o sea, ¿qué actitud estoy tomando, no? Y esta parte del discurso interno, ¿qué historia me estoy contando respecto a esto que está pasando? Porque si yo me cuento un drama, una tragedia griega, mi sistema reticular activador ascendente se va a sintonizar para mostrarme todas las razones por las cuales efectivamente mi situación es una tragedia griega. Pero si yo me empiezo a contar la historia como una aventura épica y divertida, y empiezo a encontrarle el lado chusco a las cosas que me pasan que de repente no me salen como yo quisiera, y empiezo a verlo como una aventura de aprendizaje, etcétera, etcétera, y entonces me veo como un héroe en lugar de una víctima en mi propia historia, entonces mi sistema reticular activador ascendente me va a ayudar a que cada vez eso sea más fácil, a que cada vez vea más oportunidades de ser la heroína de mi propia historia. Entonces, ¿en quién me quiero convertir? Yo, por ejemplo, en la pandemia, les decía a mis hijos, ¿quién queremos ser durante la pandemia? Queremos ser el apanicado, viendo noticias, paranoico, cuya vida de verdad se puso de cabeza y sufre, 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 o queremos convertirnos en esta familia que la pasó bien durante la pandemia, a pesar de todo. Entonces, no, pues queremos ser los que la pasamos bien. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué se les ocurre? Y entonces te sintonizas con eso, ¿no? Y la otra es, ¿qué contribución puedo ser yo? O sea, esta pregunta, ¿qué contribución puedo ser yo para que este cambio, sobre todo cuando es un cambio colectivo, pero para que este cambio personal que yo quiero lograr o este cambio colectivo suceda? ¿Cómo puedo contribuir yo con mi actitud, con mi disposición, con mi narrativa interna, con mi estado de ánimo, mi optimismo, mi pesimismo? Y de esta manera vamos a nutrir la mentalidad de crecimiento. Para la mentalidad de crecimiento no hay fracaso ni error, solo aprendizaje, lo que les decía. En esta vida o ganas o aprendes. Valoras el esfuerzo, asumes el reto, tienes el coraje y el valor para enfrentar los rechazos y enfrentar los bajones y vas con coraje. La palabra coraje
nace de la etimología de courage, que viene de corazón, de cuore, corazón. Tener coraje es ir con el corazón por delante. Eso es tener coraje, ¿no? Entonces, tener coraje y valor, y aún con el miedito que me da el rechazo, pues voy y lo hago. Y ¿saben qué? Y creo que muchos de ustedes no me dejarán mentir, se va haciendo un callo, vas ejercitando el músculo. Es como la gente que va al gimnasio, ¿no? Y levanta pesas. Obviamente, si tú pretendes ponerte como Arnold Schwarzenegger en un día de ir al gimnasio y hacer 500 repeticiones, pues lo único que vas a lograr es tronarte los brazos y te vas a quedar igual de flacucho que siempre. Pero si tú vas todos los días y haces 20 repeticiones todos los días, lo que va a suceder es que ese músculo se va a fortalecer, cada vez te va a pesar menos la pesa y vas a generar un callito donde ya no te va a doler cargar la pesa. Entonces eso pasa con la persistencia, vas a estar en un proceso de mejora continua. Yo digo que en esta vida nunca, jamás somos producto terminado. La gente que se queda con mentalidad fija y dice, yo aquí estoy bien, yo ya sé todo lo que tengo que saber, es gente que lo que no se usa se deteriora. Si tú no usas tu curiosidad, tu cerebro, si no empiezas a generar nuevas rutas, fíjense, hasta hace poco se creía que a partir de cierta edad el cerebro iba en declive y las neuronas iban muriendo y que ya no producíamos nuevas neuronas. O sea, que estábamos destinados al deterioro cognitivo y mental. ¿Y qué creen? Ya se descubrió y ya está científicamente comprobado que seguimos creando nuevas neuronas hasta el día que nos morimos. ¿Y saben qué genera la producción de nuevas neuronas? La ilusión, la esperanza, tener objetivos, la curiosidad, aprender cosas nuevas, dormir bien, cuidar mi salud. Pero esta parte de la mentalidad de crecimiento hace que generemos nuevas neuronas que nos ayuden a generar estas nuevas carreteras. Podemos seguir generando nuevas carreteras. Este dicho de perro viejo no aprende trucos nuevos no es real. Es una creencia. Eso es un mito, no es una realidad. Entonces, la gente que tiene mentalidad de crecimiento expande su potencial. Y aquí la última pregunta es, en esta escala del cambiómetro, digamos, ¿dónde te ubicas tú? ¿Dónde estás? ¿Estás del lado del optimista y entusiasta que abraza el cambio o del curioso que dice, bueno, a ver qué pasa? Esos dos están del lado de la escala de la mentalidad de crecimiento. La persona que está así como, pues mira, ni fu ni fa. O sea, estoy neutra. Se va a acabar inclinando a alguno de los dos lados. Y la gente que dice, a mí no me convence esto, o el que dice, me parece una estupidez y no estoy de acuerdo, pues están con una mentalidad fija, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú frente al cambio? Y la petición es ponte en acción y piensa lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pequeña acción? No piensas en grandes acciones. La siguiente pequeña acción que tú puedes tomar para abrazar el cambio y adaptarte. ¿Qué es lo siguiente chiquito que tú puedes hacer hoy y repetir de forma constante para fortalecer ese músculo del cambio y de la aceptación? Esa es mi pregunta, porque finalmente el cambio implica crecimiento. O sea, siempre hay que pensarlo así. El cambio es un catalizador del crecimiento. No hay manera. Entonces decide que quieres cambiar, acepta que cayó un cambio y entonces abrázalo, agradece lo que vas a aprender, confía en que vas a poder aprender, vívelo con amor en lugar de conectarte con el enojo y con el miedo, actúa con el sabio interno, en lugar de estar en modo supervivencia y paranoico y pesimista, actúa con el lado del sabio interno, conectando con el optimismo y con la tranquilidad. Y al final es esto, o sea, si no te transformas, si no cambias, nunca vas a volar. Entonces, el cambio toma tiempo, el cambio a veces cuesta trabajo, a veces es doloroso, implica soltar algunas cosas de quien creíamos que éramos para adoptar nuevas cosas de quien queremos ser, pero al final, si no pasas por ese proceso, nunca vas a volar. Entonces, abraza el cambio. Esa es mi invitación, eso es lo que quiero que hoy se lleven y ahora sí, vamos con las demás preguntas y respuestas o comentarios, por favor. ¿Quién me faltó? ¿Quién no habló? Beatriz, tú no hablaste todavía. ¿Tienes algo que nos quieras decir? Ruth, tú tenías un Bueno, yo comentario. quería compartir que
Yo tengo un gran equipo, es el equipo de Alicia y de Lore. Lore es mi hermana. Ella me ha impulsado mucho porque ella decía, sí se puede, yo creí que no podía ni comprar la caja y la compré. Yo creía que no podía hacer esto y lo hice. Y ella ha sido mi ejemplo. Y no solo mi ejemplo, me ha jalado a hacer cosas. Ahorita ya pues voy, es la segunda vez que voy a ir a Cancún. Para mí era imposible, ¿no? Pero, y no he hecho grandes cosas. La verdad es que mucho me ha apoyado mi equipo. Para la persona que habló antes de ser vendedora, bueno, Alicia nos ha motivado a no solo ser vendedores, sino hacer equipo. Entonces yo le diría, bueno, quieres vender, busca a alguien para jalártela y empezar por capacitaciones como esta. Lo que aprendiste, pues ponerlo en práctica y jalarse a otro. Cuando te jalas a alguien, pues puedes aprender mejor porque vas a poner en práctica lo aprendido, ¿no? Y se trata así de salir de la zona de confort, porque estamos como el elefantito de aquí no me mueven porque no No voy puedo a poder. mover. Sí, estoy encadenada y no puedo. Bueno, además tuve, por ejemplo, un accidente allá en Cancún la primera vez y casi no hice nada, pero de veras que mi equipo me ayudó, Dios me ayudó y voy a ir otra vez. Entonces digo, bueno, es cuestión de no cerrarse, no ser negativos. Yo he sido quizá muy negativa y de entrada he dicho, no se puede, esto no, pero sí se puede. Y si tú animas a alguien, eso es alguien, bueno, eso te va a animar a ti y vas a jalar a otros a que salgan de su zona de confort. Muchas gracias, Ruth. Y fíjate, algo que tocaste ahorita que me parece muy importante, cuando tú dices, es que yo era muy negativa. Ojo, todos, todos venimos de fábrica con un cableado que privilegia lo negativo. O sea, venimos con velcro para lo bueno y teflón para lo malo. Es real. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, traemos el mismo cableado de la prehistoria. Entonces, imagínense ustedes, ¿vieron los Croods? La película de los Croods, si no se las recomiendo, desde de Sí, caricaturas, es para niños, pero venimos cableados donde, a ver, imagínense ustedes a los hombres de las cavernas, e imagínense a uno que era muy intrépido y muy positivo, y entonces hay una cueva ahí toda oscura y sospechosa, y el intrépido y positivo dice, vamos, vamos a explorar, está padrísimo, no sé qué. Y el negativo y el pesimista y el paranoico dice, no, ni más, yo no le entro ahí, se ve que está peligroso, quién sabe si hay una bestia ahí que nos coma, si quieres entra tú. ¿Quién regresó al día siguiente? ¿Quién regresó a la cueva con su mujer? El negativo. El otro se lo comió el oso que vivía dentro de la cueva. El negativo, que fue más previsor, que estaba más a las vivas, que estaba pendiente de los peligros que había, porque, ojo, vivíamos en una situación de peligro real constante en la prehistoria. Entonces, los genes que se pasaron generación tras generación tras generación fueron los genes de aquellos que vivían paranoicos y en estrés todo el tiempo, porque eran los que sobrevivían. Entonces, hay que ser bien compasivos con nosotros y entender que este sesgo hacia lo negativo es, es normal, es natural. O sea, viene biológicamente así, venimos seteados, pero lo podemos cambiar con conciencia. Y ahí es donde viene, yo siento que este es el siguiente paso evolutivo del ser humano. Darnos cuenta que podemos recablear nuestro cerebro y que ya hay ciencia detrás que lo dice y que efectivamente así es, que lo podemos recablear. Y yo creo que el trabajo de la vida de un ser humano es esta posibilidad de recablear su cerebro hacia lo positivo, hacia la posibilidad, hacia la expansión, hacia el crecimiento y no hacia la supervivencia, porque hemos vivido con modo supervivencia demasiado tiempo y podemos empezar a vivir en modo florecimiento, pero hay que hacer el trabajo y eso implica nuevos hábitos de pensamiento, nuevos hábitos y hay que meterle energía y el cerebro se va a resistir. Entonces, entender esto creo que nos ayuda mucho. Y por ahí me gustaría mencionar, Stephanie mencionó el libro del secreto y de la ley de la atracción. Yo quiero hacer una acotación importante. A ese libro, a esa película, a esa teoría,
tiene una parte que es real y tiene una parte que le faltó, que a mí me parece importantísima, porque he visto mucha gente muy frustrada de decir, es que yo visualizo, es que de verdad visualizo con todas mis ganas y hago mis afirmaciones y pongo mi vision board y nomás no pasa. No, no basta con eso. O sea, esa parte es importante porque esa parte es programar a tu cerebro para que tu antena esté sintonizada, pero el siguiente paso es, la antena se sintoniza, te muestra las oportunidades y tú te tienes que poner en acción y tomar iniciativa para tomar esas oportunidades y lograr lo que quieres. Entonces, con el secreto pareciera, como plantearon el libro, que es sentarte y decir, soy rica, soy rica, soy rica, soy rica, me siento rica, sí, soy súper rica, tengo mucho dinero, abro los ojos y ya está el dinero ahí. No, es, puedo ser abundante, soy capaz de generar riqueza, hay 1000 oportunidades para mí, y entonces voy seteando, voy programando mi cerebro, y entonces al momento de salir a la calle, empiezo a ver, mira, ahí hay una oportunidad de negocio, mira, podría asociarme con esta persona, mira, creo que podría ponerme a vender no sé qué, mira, aquí hay una oportunidad de ahorro, y si invierto acá, y entonces estás abierto a eso, y entonces tomas acción. Entonces, ojo, es bien importante que tomemos acción para que la magia suceda, si no, no va a suceder. Era el único acotamiento que quería, la única acotación que quería yo hacer. ¿Quién más nos falta? Jazz, tú ya nos dijiste, no, ¿verdad? No abriste tu micro. ¿Quién más que tiene la mano alzada quiere comentar algo más? ¿Nadie más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues ya estamos. La invitación es conecta con tu optimismo, hazlo de manera consciente, eso implica estar atento, atenta a tu discurso interno, estar atento a tu juez maldito para poder decir, voy a cambiar mi narrativa. No, no soy víctima, yo puedo ser héroe heroína de mi propia historia. Yo quiero hacer este cambio y empieza de a poquito, no te abrumes por querer un cambio radical y querer que de la noche a la mañana suceda. Sé consciente que es un proceso y de que de a poquitos avances lo vas a lograr. Entonces, pues esa es mi invitación y qué bueno que les haya gustado. Espero que les sirva mucho y cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta, Stephanie tiene mis datos y los puede poner en contacto conmigo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandy. La verdad es que fue una plática muy buena, muy enriquecedora. Creo que todos tenemos nuestras luchas internas, pero con estos tips estoy segura de que podemos sobrellevarlas y alcanzar todas nuestras metas, todo lo que tenemos en la mente, que muchas veces, como dices, cosas que nos dijeron de pequeños que nos están deteniendo, libérense. Y pues pongan en marcha todo, no, no es un fracaso, es un aprendizaje y vamos a continuar viviendo. Eso es vivir al final del día, ¿no? Exactamente, de eso se trata la vida, de ir aprendiendo y avanzando y en prueba y error y ir mejorando. Y ojo, la comparación, la única comparación que vale es la comparación que hago contra mí misma del pasado. O sea, ¿qué tanto voy avanzando yo en mi propio proceso? Esa es la comparación que hay que tener presente. Compararme con el vecino o la vecina, cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su tiempo. Si pueden, evítenlo, por favor, porque eso genera mucha frustración y empieza a generar mentalidad fija, porque decimos, híjole, yo no voy a poder llegar a donde está esa persona. Entonces, solamente compárate contra tus propios avances, tus propios, ¿no? Tus propias metas logradas, y ese es el avance que cuenta. Esa es la comparación que cuenta. Excelente, pues aquí tenemos muchos comentarios de agradecimiento, muy valiosa la plática y esperamos muy pronto tenerte con nosotros y que seas parte de la familia Forever ya de completa la plaza. Muchísimas gracias, yo encantada de la vida. Pues cuídense mucho, que tengan una excelente semana y a poner en práctica todos estos consejos que nos dio Sandy Mora. Muchas gracias, cuídense.